Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Mandarte y Villaseñor es el nombre completo del personaje que comúnmente conocemos en la historia nacional como Miguel Hidalgo y Costilla. Un personaje que indudablemente escribe una de las páginas más importantes de nuestra nación, y el título, podemos decirlo así, que se le otorgó de el padre de la patria, no es un título en vano. Ya desde antes de que Miguel Hidalgo y Costilla diera el famoso grito de independencia, habían surgido una serie de pensadores, inclusive desde el corazón de la época colonial. Personas nacidas en estas tierras, aun y cuando su ascendencia no era totalmente de nuestra nación. Estoy hablando dentro de clasificación de las castas, a quienes conocemos como los criollos. Ellos iniciaron estos ideales, de ahí que se le llamara inclusive a sus acciones el patriotismo criollo. Posteriormente vienen grandes pensadores, liberalistas, todos ellos. El objetivo principal, darle a nuestra nación una libertad completa, ya que en ese momento, desde la caída de la gran ciudad de México, Tenochtitlan, en el año de 1521, nuestra nación estaba sometida al yugo de los castellanos o los españoles, como también los conocemos. Entonces nuestra nación requería de esa libertad. Los criollos, el patriotismo criollo, son de las primeras manifestaciones que se van a dar en este contexto. Posteriormente vienen otros personajes, como el mexicano Francisco Primo de Verdad y Ramos, que inclusive divulgó esos ideales de libertad. En el mismo tiempo, en el mismo momento que lo hizo también un fraile venido desde la hermana República del Perú, que era Fray Melchor de Talamantes. Ellos fueron esos idealistas, esos precursores de la independencia nacional. Después se generan otros grupos, como los grupos de librepensadores, que tomaron esas iniciativas, esas discusiones importantísimas en la entonces ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Lo mismo se da también en Querétaro, donde aparecen los nombres de otros personajes también consagrados en la historia. Entre ellos podemos mencionar a doña Josefa Ortiz de Domínguez, Aldama, Allende. Hacer una lista de todos ellos sería una tarea titánica que nos llevaría bastante tiempo, porque fueron muchos los personajes que se enfrentaron a esa situación social donde se carecía de todos los derechos de nuestros antecesores compatriotas y eran sometidos directamente a los haberes que les dictaban los españoles, la corona española, órdenes que venían desde España, del rey de España, que tardaban mucho en llegar a nuestro país, pero que más sin embargo, se habían impuesto gobernantes que ejecutaban esas acciones, y muchas de ellas inclusive sin que los reyes de España se dieran cuenta.
En este caso, por ejemplo, había un virrey que era pues la figura importante políticamente hablando, y había también una organización, un brazo temible en aquella época, que era la Santa Inquisición. Entonces era una situación en la que nuestros antecesores pues llevaban una forma de vida bastante presionada, bastante deplorable, sin derechos, inclusive, pues podemos decirlo de esta manera, se veían como poco menos que personas. La gente importante pues eran la gente de la alta alcurnia, los españoles peninsulares, porque aún los españoles nacidos en estas tierras, que eran precisamente los criollos, los tenían en un rango social más abajo que los venidos de España, y no digamos pues lo que se veía a los nacidos ya dentro de las castas en nuestra nación, y más aún aquellos descendientes directos de las naciones autóctonas, que pues fue quienes pasaron estas situaciones tan terribles en una forma de vida, pues como lo dije hace un momento, sin garantías de ningún tipo. Esa fue esa inquietud grande que llevó a que dentro de las juntas literarias de Querétaro, que es como se llamaban en la casa de la corregidora, pues se organizaran planes debidos de si era posible o no era posible, pues una guerra, una lucha en la cual se diera la libertad a nuestro pueblo. Y es precisamente aquí cuando es invitado y forma parte de estos grupos liberales, conjuntamente con muchos otros, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, como lo conocemos en su nombre pues muy reducido, y otros héroes que se iban a anexar a esta lucha, también curas como don José María Morelos y Pavón, el espíritu más puro de la independencia, entre muchos otros que pues sabemos desde la primaria, nos han venido mencionando esos nombres. Pero aquí Miguel Hidalgo y Costilla es importante porque es el que lleva las acciones físicas a cabo, es el que declara el inicio de la guerra de independencia, una guerra que él mismo lo dijo en su momento, arrancado el movimiento: esta guerra no veremos el final de ella, y así fue. Hidalgo peleó pues varios meses desde que dio el grito de independencia en Dolores, hizo la ruta que lo condujo a Guanajuato, tomó Guanajuato, dio la vuelta para dirigirse a la ciudad de Guadalajara, pasando precisamente por la región de Penjamillo. Penjamillo tiene este municipio muchos haberes relacionados con el paso de Miguel Hidalgo, y de hecho ahí se encuentran pues las esculturas con las cabezas de águila que marcan la ruta de la libertad. Ziquítaro fue un lugar importantísimo donde inclusive Hidalgo llegó, y está la tradición histórica de que llegó a una de esas casas que aún existe, conservada en lo más posible, una casita pequeña de adobe, que inclusive los habitantes de ese lugar develaron ya unas placas que llevó a cabo un piedadense, Alfredo Núñez, en la cual se registran estos hechos. De ahí a Guadalajara, de Guadalajara pues después de varias luchas se enfila hacia el norte del país. La idea era conseguir armas y pertrechos para la guerra, pero es hecho prisionero, derrotado en la zona de Acatita de Baján, es hecho prisionero, es fusilado junto con los otros líderes insurgentes, y sus cabezas son paseadas, decímoslo así, en estacas de madera que llevaron en carretas hasta Guanajuato y colgadas en unas jaulas de hierro en la Alhóndiga de Granaditas. Aún hoy en día podemos ver en los muros de la Alhóndiga los ganchos de hierro donde colgaban las cabezas de los insurgentes, cabezas que duraron allí todo lo que duró, valga la redundancia, la lucha de independencia. Al triunfar los mexicanos, el mismo pueblo se encargó de retirar
los despojos humanos de nuestros líderes insurgentes. Pero ¿quién fue en sí Miguel Hidalgo y Costilla? El objetivo de la piedad histórica en esta edición es precisamente conmemorar el natalicio de este importantísimo personaje de la historia nacional. Su nombre completo es Diego Ding. Él nació un día 8 de mayo del año de 1753, en lo que es hoy, pues, el municipio de Penham. Se adjudica históricamente el nacimiento en la hacienda de Corralejo, donde su padre, don Cristóbal Hidalgo, pues trabajaba como administrador de la hacienda. Aunque pues, actualmente también hay una discusión, se menciona la posibilidad de que haya nacido en lo que es hoy Abasolo, porque allí fue bautizado, y de esto sí existen los documentos de que fue bautizado en este lugar, pero que en aquel tiempo pues era exactamente la misma región geográfica. Y entonces de que nació en ese territorio, nació precisamente en esa zona, pues infante que se iba a convertir en el padre de la patria. Posteriormente, la piedad, y eso es el porqué en la piedad histórica, se ve de una manera temprana involucrada con la familia de Hidalgo y con el mismo padre de la patria, cuando aún le faltaban muchos años para emprender estas acciones y tomar ese lugar tan destacado en la historia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, su tío de él, que era sacerdote, precisamente se desempeñó en nuestra ciudad, se desempeñó como cura propio. El padre Gallaga, precisamente, se desempeñó como cura propio, y de hecho, pues bueno, está constatado, hay documentos firmados por él, y ese hecho nos lo refiere de manera muy exclusiva el historiador piedadense, escritor y constitucionalista, el maestro Jesús Romero Flores, cuando él en sus libros registra que desde aquella época, con el hecho de venir a visitar al padre Gallaga, que era su tío, el joven Miguel Hidalgo solía visitar nuestra ciudad, le gustaba venir a la Piedad. Era un joven inquieto como cualquier otro joven de esa época y como los jóvenes en la actualidad. Inclusive se refiere dentro de la tradición histórica que al jovencito Miguel Hidalgo le gustaba jugar carreras con sus amigos en la orilla del río. Le gustaba mucho la natación, que también llevaban a cabo en el río. Se dice que le gustaba jugar vencidas. Era un joven fuerte, le gustaba jugar vencidas. E inclusive se ha mencionado que le gustaba también jugar a la baraja. Obviamente, pues no la baraja que conocemos con los sistemas en la actualidad de apuestas y demás. Eran de diversión, pero le gustaba todo eso al joven Hidalgo. Entonces, el hecho de que el padre Gallaga Mandarte haya estado en esta ciudad es lo que sostiene el maestro Jesús Romero Flores y otros historiadores, que el joven Hidalgo venía muy constantemente en nuestra ciudad a visitar a su tío, con quien tenía bastante relación. Entonces aquí ya nos relacionamos con él. Por otro lado, el padre de Miguel Hidalgo pues se desposó en varias ocasiones después de quedar viudo, así se lo dictaba su destino, y en uno de sus matrimonios, en el segundo matrimonio, se casó precisamente con doña Rita Peredo, que era piedadense, y posteriormente se casa con doña Rosalía
Jerónima Ramos de Origel, en la vecina población de Numarán. Ella era originaria de Numarán. Entonces, pues desde el padre de Hidalgo, de Miguel Hidalgo, desde su señor padre, don Cristóbal Hidalgo, desde su tío, el padre Gallaga, que estaba desempeñándose aquí en nuestra ciudad, y las anunciadas visitas del joven Hidalgo, pues es un hecho temprano importante en la cual esta región se relaciona con la familia y con el propio padre de la independencia. Miguel Hidalgo pues estudió también, se desempeñó profesionalmente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nuestra casa máxima de estudios en el estado de Michoacán. Y allí también sabemos que Hidalgo le apodaban en su juventud como el Zorro, porque era una persona bastante inteligente y muy sagaz en sus acciones. Entonces él, pues ya desde temprana edad, demostraba esa iniciativa que iba a llevarlo a ocupar un lugar tan especial en la historia nacional. Entonces a Hidalgo le debemos muchas, pero muchas cuestiones. La primera de ellas, haber llevado a la práctica material el inicio de la lucha de independencia. Una lucha pues que se iba a extender por 11 años y en la cual, pues por ejemplo, la figura de don José María Morelos y Pavón se debe precisamente también a la presencia del padre Hidalgo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Él había sido maestro de don José María Morelos y Pavón, y eso es el porqué. José María Morelos y Pavón, con su genio militar nato, va y se presenta arrancada la lucha por la independencia ante su maestro para ofrecerle sus servicios como sacerdote. Pero, sin embargo, Hidalgo, conociendo la capacidad de su exalumno, lo nombra y lo asigna para que se vaya al sur y organice los levantamientos armados y el ejército que iba a ocupar y iba a luchar en esa zona de nuestro país. Entonces Hidalgo siembra ahí este hecho con don José María Morelos y Pavón. Y claro, sería justo cuando menos recordar algunos de los héroes, porque hubo más. Francisco Javier Mina, que a pesar de ser español, una vez que José María Morelos y Pavón fue pasado por las armas, él es invitado por Fray Servando Teresa de Mier, que fue hasta Europa a buscarlo, para que viniera y apoyara a nuestra nación en la lucha por la libertad. Y don Francisco Javier Mina, independientemente de todo, reconoció que quien lucha por la libertad, que es el principio más sagrado que existe en los seres vivos, merecía que se ayudara, y viene y encabeza también la lucha a favor de los nacionalistas mexicanos. No podemos omitir nombres como Guadalupe Victoria, no podemos dejar de hablar pues con el que llevó la consumación de la independencia nacional, que fue el general don Vicente Guerrero, tras los acuerdos que hizo pues quien traicionó y dio la espalda a nuestra nación a pesar de haber nacido en estas tierras, que fue el nefasto don Agustín de Iturbide. Entonces Hidalgo pone esa semilla que va a dar frutos y que va a convertir a nuestra nación en una nación precisamente libre, pagando el precio más elevado, él y muchos de sus compañeros, que es la vida, a cambio de ello. Y para la piedad, pues es extremadamente orgulloso que familiares del padre de la patria
hayan tenido contacto, hayan estado en esta tierra, igual que lo estuvieron en Benjamillo, igual que estuvieron en Humarán, que hayan estado en este lugar y que hayan dejado esa huella y nos hayan integrado de esta manera temprana a la relación que se tuvo con la etapa de la guerra de independencia nacional.